Buen día. Continuando con la clase de lógica, entramos en lo que corresponde a la álgebra de Boole. Esto también recibe el nombre de álgebra booleana y es una de las ramas que más se utilizan tanto en matemática como electrónica digital e informática. Se trata de estructuras algebraicas que esquematizan o diagraman las operaciones lógicas. En la actualidad, este tipo de álgebra se aplica de forma generalizada en el diseño electrónico. El padre de esta álgebra es este señor, George Boole, quien creó esta álgebra que establece las operaciones de lo que son los estados binarios, que es el último lenguaje con el que trabaja la computadora, el lenguaje más directo. Cuando hablamos de la álgebra de Boole, se hablan de variantes y constantes booleanas. ¿Qué son estas variables o constantes? Son aquellas que trabajan con solamente dos valores. Solamente existen dos valores, el 0 y el 1. El 0 corresponde al falso y el 1 corresponde al verdadero. Como solo mantiene la existencia de estos dos estados lógicos, las variables booleanas lo que se encargan es de almacenar solamente estos valores. Por eso, como se había dicho anteriormente, trabajar con estos estados equivalen al funcionamiento de lo que corresponde a equipos informáticos. ¿Cómo se puede observar una variable constante booleana? Imagínense este circuito eléctrico. Es un circuito cerrado. Trabaja con dos estados, 0 o 1. Estas variables se utilizan para representar el nivel de voltaje de la entrada y salida de cualquier circuito impreso. Es decir, si el interruptor está apagado va a ser 0 y si lo presiono para prendido va a estar en 1. El 0 y el 1 no es porque se coloca porque tiene que ser, es que representan niveles de voltaje, como se viene diciendo. Entonces, cuando el voltaje pasa entre 0 y 0.8 voltios se considera falso, es decir, 0. Y es un interruptor abierto esperando una señal para activarse. Si el voltaje se encuentra entre 4 y 5 voltios se considera verdadero. Ahí es cuando, por lo menos, si yo tengo el circuito abierto porque el interruptor está apagado, pero cuando yo lo prendo, lo activo y ahora es un circuito cerrado emitiendo voltajes entre 4 y 5 voltios, por eso se considera verdadero, va a activar una señal. Ahora, el álgebra booleana lo que busca es describir estas variaciones de valores de entre 0 y 1. El álgebra booleana describe esos efectos en la entrada y salida de las entradas lógicas y salidas de un circuito. Incluso su funcionamiento permite manipularse. De ahí es la evolución de los diseños electrónicos y computadoras hasta hoy en día. Hay varias operaciones para trabajar, pero vamos a usar son las básicas. Operaciones del álgebra de Boole. Ahí tenemos adición o suma lógica, que se equivale a lo que es la disyunción. Es decir, acepta dos argumentos presentando como resultado verdadero si uno u otro de los argumentos es verdadero. La disyunción, recuerden que era este símbolo. Entonces, ahora va a ser el más. Tiene dos entradas, va a generar una salida para lo que es la tabla de la verdad. Esta es una compuerta lógica y va a recibir el nombre de OR, compuerta OR. Ahora, aquí hay dos entradas, entonces 2 a la n, 2 a las 2 combinaciones para generar la tabla de la verdad, y 2 a la 2 son 4, es decir, 4 valores de verdadero y falso. Es decir, que aquí va 0, 0, 1, 1. Empezamos con 0 porque el circuito en realidad está abierto esperando señal, entonces prácticamente, en mi opinión, debe empezar en falso. Cuando vamos a la segunda columna, recuerden que cuando se genera la tabla de la verdad empieza con 4 valores y luego 4 entre 2, 2. Ahora serían dos valores, uno falso y otro verdadero, uno falso y otro verdadero. Y ahora vamos con la salida. Nos dice que es una adición o suma lógica, por lo tanto corresponde a una suma. Sería 0 y 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1.
Pero aquí 1 más 1 no nos vamos a un sistema decimal. En un sistema decimal sí sería 1 más 1, 2 porque trabaja con 10 valores. Pero un sistema binario donde trabaja con verdadero y falso, la norma lo que nos dice es que basta con que una sea verdadera para que el argumento sea verdadero. Entonces 1 y 1 va a terminar siendo 1. Esa es la regla general en este tipo en una compuerta OR. Entonces, al hablar así en suma, podemos especificar la regla más clara. Basta con que una sea verdadero para que el resultado sea verdadero. La segunda compuerta es la multiplicación, que es la conjunción en proposiciones en lógica. Esta compuerta recibe el nombre de AND. Aquí se cumple la misma regla de la conjunción. Si uno es falso, el resultado del argumento va a ser falso. Pero también véanlo como la tabla de multiplicar. De igual forma, hay dos entradas y una salida. Como hay dos entradas, es 2 a la 2. 2 a la 2 va a ser igual a 4. 4 combinaciones. Entonces hago la tabla aquí. Y entonces 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Y como si fuera a multiplicar, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Y de esta forma cumplimos con la regla. Basta con que una sea falsa para que el resultado sea falso. Okay. Con esto ya hemos visto lo que son las compuertas AND y OR, que corresponden a la disyunción y a la conjunción de las proposiciones en lógica. Pero hay otra compuerta más, es la negación. La negación equivale a, se llama complementación o inversión lógica, mejor conocida como compuerta NOC, y esto equivale a la disyunción de proposiciones en lógica, la negación en proposiciones en lógica. El resultado que entre por aquí va a salir negado. Entonces tenemos aquí solamente hay una variable, por lo tanto 2 a la 1 y 2, un 0, un 1. Entonces el resultado sería, en la negación es lo contrario, si es falso pasa a ser verdadero, si es verdadero pasa a ser falso. Y de esta forma este sería el funcionamiento interno de esta compuerta. Igual de aquí, este es el funcionamiento interno de esta compuerta, quiere decir, la salida que genera esta compuerta son estos valores que vemos aquí. Eso sería la salida que genera esto. ¿Cómo se representaría una función como la que hemos trabajado en compuertas en lógica? Veamos este ejemplo que está acá. Tenemos x más y y tenemos z negado más x, ambas entre paréntesis. Lo primero, lo que no vamos a hacer la tabla de la verdad, lo que vamos a ver es cómo es la compuerta lógica de esa función, para que lo tengan claro. Entonces tenemos x, y, z. Entonces vamos a ubicar a x, y, z. X, y, z. Ok. Háganse cuenta que estamos haciendo un circuito con líneas de conexión por donde va a viajar la información. Entonces vamos a crear una línea de conexión para cada letra o cada variable, porque por cada letra o variable entra un valor, ya sea un 0 o un 1. Esas son las reglas que hay que mantener. Entonces esta es la línea de conexión para x. Tenemos la línea de conexión para y y tenemos la línea de conexión para z. Ok, estos son como los caminos por donde va a circular la información, ya sean 0 o 1, depende de sus valores. Ahora, en una función, acuérdense que empezamos con el paréntesis y es el paréntesis más izquierdo. Entonces aquí tenemos x más y. ¿Qué une a x y y? Los une es una suma, y como lo une una suma, representa esta compuerta, la compuerta OR, tal como lo tenemos especificado acá. La compuerta OR es este símbolo. Como hay una suma, debo colocar ese símbolo como tal. Entonces hay que buscarlo. Y listo. Aquí tengo una compuerta OR. Ahora, es una
comportador debe tener dos entradas. En este caso las entradas son X y Y. Entonces debe haber una conexión de X hasta acá y una conexión de Y hasta acá. Vuelvo otra vez a buscar una línea para establecer esa conexión. Entonces viene de X, aquí está la primera entrada, vamos a acomodarlo mejor, y la siguiente sería Y. Ok, tengo X, tengo Y. Creo que esta está un poco más torcida. A ver si lo puedo acomodar. No, está peor. Ok. Ajá. Quiere decir que por aquí va a estar X. Vamos a engrosarlo un poco. Y por acá va a entrar Y. El resultado sería este. X más Y sería la salida. Ya tenemos esta compuerta. Recuerden, entra X por aquí, entra por el otro Y. Vamos a mejorar esta línea que no se ve acorde. Entra X por ese sector y por el otro va a entrar Y. Bueno, tenemos esa línea de conexión para trabajar. Ok, ahora vamos con el siguiente paréntesis. Tengo Z negado más X. Como se dan cuenta, hay otra compuerta que las une y es una compuerta de suma. Y como es una compuerta de suma, corresponde a la compuerta OR. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar y la coloco acá. Ahora, ¿qué datos une esta compuerta? Las une Z y las une X. Entonces, busco las líneas de conexión de Z y de X. Busco Z, que es esta línea, y aquí tengo ya para conectarla. Y busco a X, aquí está la línea de X, y la uno también. Ajá. Ahora vamos a aumentar el grosor de estas líneas para resaltarlas. De esta manera ya tenemos las dos compuertas de suma, pero si se dan cuenta, la Z está negada. Como la Z está negada, quiere decir que no se está cumpliendo aquí la condición. Aquí está entrando la Z sin negar. Quiere decir que antes de que la señal entre aquí, debe ser negada para que se cumpla con la condición. Entonces buscamos esta compuerta, que es la compuerta NOC. Y la compuerta NOC, vamos a ubicarla para poderla colocar. Vamos a ver, aquí está. Como
como corresponde a la Z, esa es la que va aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí entra Z, pero cuando pasa por esa compuerta se va a transformar. ¿Y se va a transformar en qué? En Z negado. Ok, ya tenemos la compuerta ya de esa suma, y al pasar los dos valores de entrada van a generar una salida, y esa salida va a ser esta que está aquí, Z negado más X. Entonces ya tenemos las dos salidas. Tenemos una para X más Y, que es esta, y otra que es para Z negado más X, que es esta que está acá. Ahora, a estas no están así por separado, hay una compuerta que las une, y es esta, multiplicación. Y cuando se trata de multiplicación estamos hablando de una compuerta AND. Entonces debemos colocar la compuerta AND que va a tener estas dos entradas. Vuelvo a insertar, vamos a ver formas, y vamos a utilizar la compuerta. Aquí está la compuerta AND. Entonces la primera entrada va a ser X más Y. Y la siguiente entrada va a ser Z negado más X. Listo, ya tengo, por aquí entra X más Y, por acá entra Z negado más X, y el resultado sería la función final. La función final viene siendo F. ¿Y qué es F? Abarca toda la función que está descrita, es decir, F sería todo esto que está acá. Todo eso sería la salida de esta, con esta compuerta, todo esto sería la salida para trabajar. Y listo, ya tenemos ese ahí. Ahora, si queremos ver otro ejemplo, tenemos X y negado más XZ, Z negado Y. Tienen que ver la norma para trabajar igual como en proposiciones en lógica. Si hay paréntesis, nos vamos al paréntesis más interno y empezando por el de la izquierda. Entonces, hagamos cuenta, miren, tienen aquí abro un paréntesis y aquí cierro un paréntesis. Quiere decir que está esto primero lo que se tiene que resolver antes de multiplicar por Z negado. Luego está este paréntesis con este paréntesis. Entonces se debe resolver después todo esto antes de sumarlo con Y. Hacemos las conexiones. Tengo X, Y, Z. Y hacemos la línea de conexión. Las voy a buscar y las voy a pegar de una vez acá. Luego buscamos la línea de conexión para Y. Luego tenemos la línea de conexión para Z. Ok, se resuelve primero, trabajamos con el paréntesis interno y aquí tenemos el valor de X con la negación de Y. Como esta es una multiplicación, vamos a utilizar una compuerta AND, que es la que necesitamos para este tipo de actividad. Voy a buscarla una vez aquí que ya la tengo. Copio, pego acá y aquí coloco la compuerta AND. Ahora es X por Y negado, entonces hago la conexión de X y hago la conexión de Y. Pero como pueden observar, la Y está en un estado negado, por lo tanto debe existir una negación aquí antes de que entre por este camino. Por eso hay que usar una compuerta NOT.
que va a entrar aquí. Quiere decir, cuando aquí pasa directo la X, la señal, pero cuando paso por acá, aquí va el valor de Y. Cuando pasa por esta compuerta, ya no es Y, se transforma en Y negado. De esta forma, cuando entro por aquí, lo que tengo es X por Y negado. Esa es la salida que genera. Pero estas variables no están solas, porque tiene que ir sumado a esto, a X por Z. Pero para realizar esa suma, primero tengo que realizar esta multiplicación. Por eso voy a usar como es compuerta de multiplicación, voy a usar la compuerta AND. ¿Y a quién va a albergar esa compuerta AND? Alberga a X. Voy a hacer la línea de conexión. Y va a albergar a Z, que es esta que está acá. Vamos a reforzar estas líneas para que puedan ser diferenciadas. Tenemos esta conexión y tenemos esta. Luego tenemos la conexión de aquí, de X. Ajá. Por aquí va a entrar X y en el otro va a entrar Z, como lo venimos indicando. Vamos a aumentarle aquí el grosor. Y listo, tenemos dos conexiones. Si se dan cuenta, es XZ sin negar. Quiere decir que esta compuerta no va a ninguna de estas. Entra la X directa y la Z directa. Ya tenemos estas dos compuertas cuya salida va a ser, como ya van indicando, lo que corresponde a X con lo que corresponde con Z. Con estas dos compuertas lógicas ya tengo su salida para trabajar. Ahora, ¿qué las une esto con esto? Las une esta, una suma. Y una suma es una disyunción. Y cuando hablamos de disyunción, estamos hablando de una compuerta OR. Por lo tanto, esa es la que debe servir para conectarlas. Una compuerta OR como esta que vemos aquí, es la que vamos a colocar aquí. ¿Okay? Entonces, generamos las conexiones porque por aquí va a entrar XY negado. Y en el otro va a entrar X por Z. Por lo tanto, es necesario las conexiones de ambos para trabajar. Listo. Por aquí entra XY negado, que es este que está acá. Por aquí va a entrar X por Z, que es este. Y la salida va a ser el resultado de esa suma en particular. Es decir, el resultado va a ser esto. Voy a colocarlo inclinado para poder ahorrar espacio. Ok. Esta es la que va a entrar por acá. Ahora, ya resolvimos esta zona. Ahora, dice por Z, que decir todo lo que me dé aquí entre paréntesis va a ser multiplicado por Z, negado.
¿Por qué por z negado? Porque aquí este paréntesis me dice que esta operación tiene que ser resuelta primero. Como es una multiplicación, estamos hablando entonces de otra compuerta AND, es decir, una de estas. Y esa es la que entra por este sector. Y aquí tenemos, por aquí va a entrar x por y negado más x por z. ¿Y qué va a entrar por acá? Por acá va a entrar z negado. Es decir, z va a haber, tiene que haber una línea de aquí hasta acá. Voy a agrandar esto porque por eso. Listo, ya tengo z que es la conexión de esta línea de conexión hasta la compuerta, pero si se dan cuenta es z negado, y como es z negado, entonces tengo que usar una compuerta no, que es esta que está acá. Quiere decir que por aquí va a entrar z, y al pasar por esta compuerta se va a transformar en z negado. Y de esta forma estamos esquematizando la multiplicación. Ahora, todo esto que está aquí es este resultado. La salida sería esta zona, este sector. X por y negado más x por z negado. Ya tengo toda esta parte. Ahora, no ha terminado el ejercicio todavía porque dice que todo esto tiene que ir más y. Es decir, que este más, ¿qué es? Es una compuerta de compuerta OR. Por lo tanto, es una suma. Voy a colocar la compuerta OR para poder trabajar. Por el espacio de la pantalla tengo que disminuir. Entonces vamos, colocamos la entrada, entonces ya tenemos esta entrada, que es esta zona de la izquierda, y esta va sumado a ¿qué? Sumado a y. Quiere decir que tiene que haber una línea de conexión de y hasta dicha compuerta. Y de esta manera, de y hasta acá, ya tenemos esta compuerta, y el resultado va a ser la función f. ¿Y qué es la función f? La función f abarca todo el ejercicio como tal. Esa es la aplicación de los circuitos lógicos. Sin embargo, estos circuitos lógicos, recuerden que mientras más compuertas se hagan, es como gastar más recursos en él. Entonces, la idea es que poder reducir la función para que, aunque va a generar el mismo resultado, se va a usar el menos número de compuertas para trabajar. Eso se llama simplificar. Y George Boole estableció unas normas para simplificar o reducir una función, para que sea más fácil de manejar. La simplificación es lo que ha dado que esos equipos informáticos que abarcaban edificios completos por su tamaño, gracias al avance de la electrónica moderna, hayan sido reducidos para realizar operaciones no solamente iguales, sino más rápidas, pero con menos ocupación de espacio. De ahí que las computadoras evolucionaron hasta los tamaños que hoy tenemos hoy en día. E incluso teléfonos celulares ya son dispositivos inteligentes que ejercen funciones similares. Ahora, para la simplificación de funciones se trabaja con las definiciones y propiedades de la álgebra de Boole. Son unas reglas
Lo que busca es buscar elementos de la función similares a estas leyes que vemos como tal para poderlas reducir. Por ejemplo, si en la función vemos un x más un x negado, la podemos convertir en 1. Y eso nos ahorraría estas dos variables. No tenemos que usarlas después más adelante. O si hay una variable multiplicada por 0, ya se pasa a ser 0. O hay elementos claves de matemática, como por lo menos factor común, como en este caso. Es decir, las leyes pueden ocurrirse tanto de un lado como del otro lado de igualdad. Igual como leyes como la conmutativa, donde en suma y en multiplicación el orden de los factores no va a alterar el producto. O toda variable sumada a sí misma da la misma variable. Toda variable multiplicada por sí misma en las leyes de idempotencia da la misma variable como tal. O negación elimina una negación elevada a otra negación, significa que se eliminan y queda la variable suelta. Esas son cosas que se ven en las definiciones y propiedades del álgebra de Boole. Analicemos por ejemplo el siguiente ejemplo. Tenemos esta función. Primero voy a borrar esta tabla. Ok. Analicemos la función. Tenemos CB negado, C por B negado por A, por, entre paréntesis, B más C, por B, más C negado por B. Imagínense la cantidad de compuertas que tenemos que utilizar. Aquí va una multiplicación, aquí va otra multiplicación, 2, suma, 3, otra multiplicación, 4, otra multiplicación, 5, las dos negaciones, 6, 7, más la suma, mínimo 8 compuertas se usan para esta función. Sin embargo, la misma se puede reducir para volverla más pequeña y cumplir con el mismo resultado como tal. Entonces, lo primero que se hace es visualizar la función para, como aquí lo dice, para observar, para que sea más fácil de simplificar, es decir, de acuerdo a la lógica de la persona, cuadrarlo para ver si podemos reducirlo de otra forma. Podemos jugar con las posiciones. Por ejemplo, esta es una multiplicación aquí, pero esta vez que está multiplicando no necesariamente tiene que estar aquí. Puede estar de este lado también, porque el orden de los factores no va a alterar su producto. Lo que no puedo meterme es con este C negado B, porque aquí ya suma, y aquí cambia la operación. Pero todo esto que está multiplicando se puede mover, para tratar de ordenarlo de una manera que sea más fácil trabajarlo. Así por lo menos no se puede ver con qué se puede hacer. Pero si yo dijera que lo ordenara y colocara C, B negado, y esta B la muevo y la coloco acá, sería B negado B por A, entre paréntesis B negado más C. No estoy metiéndome con la función, sino lo único que hice fue mover posiciones para ver qué puede ocurrir ahí, más C negado B. Luego empiezo a revisar leyes. ¿Qué leyes simples puedo aplicar ahí? Entonces empiezo a analizar. Por lo menos X más Y no la puedo usar, porque no estoy haciendo nada. Lo único que podría hacer aquí es voltear la señal, pero generaría el mismo resultado. Lo mismo ocurre con las multiplicaciones. C negado por B, yo puedo voltear la B C negado, pero no estoy haciendo nada con ello. Tengo que buscar es una ley que me permita reducir. Entonces, analizando acá en esto, pueden darse cuenta de que B negado B se parece a la ley de complemento, que es esta, X por X negado. Porque lo importante no es si esta letra es X o esta letra es B. Lo importante es que sean la misma. Entonces, todo negado multiplicado por el mismo sin negar va a dar 0. Sí. Y el orden no importa, porque la multiplicación es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tengo B negado B. Y B negado por B, aplicando esa ley de complemento, me va a dar 0. Quiere decir que este pedacito que vemos aquí, aplicando esta ley, ahora va a ser 0. Entonces ahora va a ser C por 0, porque se convirtió en ella, por A, por B negado más C, más C negado por B. Ahora, todo número
multiplicado por 0 da 0. Entonces todo este factor que está aquí termina siendo 0. A la final lo único que me va a quedar es, como esto es una suma, me va a quedar solamente esta zona, c negado b. Entonces imagínense, de esta función, simplificando llegamos a esta, reduciéndola más. Y como son dos letras, vienen siendo 4 combinaciones. 0, 0, 1, 1. Luego viene 0, 1, 0, 1. Después que me dicen que tengo que negar c, y sé que es lo contrario. Si aquí eran 2 ceros, 2, 1, aquí va a ser 2, 1, 2, 0. Y aquí el resultado de f, que es la multiplicación de c negado por b. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Y 1 por 0, 0, porque se trata de una conjunción. Esta es la tabla de la verdad de esta función, que aquí sería un poco más larga. Aunque sería de 4 combinaciones, la cantidad de variables que teníamos que hacer para calcular sería un poco más, abarcaría más espacio. Ahora, si fuéramos a hacer la compuerta, agarro las letras C y B. Aquí está la línea de conexión de C y aquí está la línea de conexión de B. Luego, me está diciendo que es una multiplicación. Como es una multiplicación, coloco su respectiva compuerta de multiplicación, que es esta, que si se les olvidó, viene siendo la compuerta AND. Y aquí está, por aquí entra C y por aquí entra B, pero me está diciendo que es C negado, y como es C negado, entonces quiere decir que va una compuerta de negación aquí antes de C para que pueda ser ejecutada la función. Quiere decir que C pasa por acá y se transforma en C negado, y B, que es la compuerta, entra sola, dando como resultado dicha función. Hay varias formas de ejemplificar, por lo menos tenemos esta. Este es otro tipo de función que puede ocurrir. La idea es que hay que simplificar para que la misma pueda ser trabajada de forma más sencilla. Aquí lo que hay es que observar bien las leyes y analizar cuáles son parecidas. Hay muchos factores, por lo menos casi siempre se usa esta, factor común, porque acá todas estas en particular algún elemento en común deben tener. Y entonces se hace que se aísla la x, que es el único elemento en común, y entre paréntesis queda lo que sobró, lo que deja de acompañar esta variable. Ok, entonces tenemos esta, x por y negado más x negado y más x negado y negado. Si podemos ordenarla para que se vea mejor, se ordena. Si no la podemos ver, si resulta que la función está directa, entonces la aplicamos directa. Por ejemplo, si se dan cuenta, estos dos tienen un elemento en común, y el elemento en común sería x negado. X negado tienen en común entre estos dos, entre estas operaciones. Entonces yo reescribo abajo, escribo x por y negado más, saco la x, que es el elemento en común, y entre paréntesis quedan los elementos que acompañaban a x negado. Es decir, si yo saqué la x negado de aquí, me va a quedar y sola, y si me saco aquí x negado, me va a quedar y negado. Esto es operación matemática, propiedades. Recuerden que si x negado por y me va a dar x negado y x negado por y negado me va a dar x negado y negado. Entonces ya tengo la función así acomodada, y cuando yo tengo y más y negado, ya de una vez observo que hay una ley que se parece a ella, y es la ley y. Me dice que toda variable más esa misma variable negada da 1, tal como lo dice aquí. Entonces, de esta operación, porque no importa si es x, z, p, lo importante es que sea parecida a la variable. Por lo menos aquí es x más x negado, aquí es y más y negado. Es situación similar, lo que varía es el número de letras, pero el trasfondo de esta operación es la misma. Entonces, aquí tenemos que
EY más Y negado me va a dar 1. Entonces esto se transforma en 1. Y XY negado, que ese sí no le pude hacer nada por ley, se mantiene igual. Entonces me va a quedar X por Y negado más X por 1. Y X negado por 1 da X negado. Por lo tanto, esta es la función con la que a la final queda simplificada. Si pusiéramos reducirla más, se haría. Pero como pueden observar, pareciera que no, entre las leyes que están aquí, pareciera que llega hasta aquí la situación. Entonces ahí procedo a hacer la tabla de la verdad. Es decir, ¿son cuántas variables? 2. Como son 2, X, Y, son 4 combinaciones. 0, 0, 1, 1. Luego viene 0, 1, 0, 1. Y negado significa lo contrario de Y. ¿Sí? Quiere decir que aquí la secuencia es 0, 1, 0, 1. Aquí la secuencia es 1, 0, 1, 0. Luego X por Y negado sería X por Y negado, multiplicación. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y 1 por 0, 0. Luego tenemos la negación de X. Y la negación de X es lo contrario de la variable X. Aquí tenemos 0, 0, 1, 1. Entonces aquí tiene que ser 1, 1, 0, 0. Y luego ejecuto la función final. Y la función final es que la suma de XY negado con X negado. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Este sería el resultado salida que debe generar esta variable, la compuerta lógica, el circuito lógico. ¿Y cómo se hace el circuito? Aquí lo tenemos. Tenemos una conexión para X, una conexión para Y. Luego es X por Y negado. Como es X por Y negado, es una multiplicación. Sería, coloco la compuerta de multiplicación, que es esta, y hago la entrada para X. Pero Y es negado, entonces hago la conexión y la niego antes de que esa señal llegue hasta acá, para tener el resultado X por Y negado. Luego dice que es más X negado, entonces coloco la compuerta de suma y hago la conexión de X, que va de aquí hasta acá. Pero como me está diciendo que es X negado, la compuerta viene siendo de negación acá. Y de esta forma tenemos esta función. Solo hay que poner un poco de análisis y de lógica para saber acomodar con estas leyes aquellas que nos convenga para disminuirla. Probemos otro ejemplo. Tenemos X, Y negado Z más X negado Y negado Z más X, Y, Z negado. Ok. Procedo primero a buscar elementos en común. Yo porque en este caso ya las tengo marcadas. Pero pónganse a revisar. Si se ponen a observar bien, entre este y este hay elementos en común. Tenemos a la Y negada y a la Z. Y aquí también hay una Y negada y una Z. Quiere decir que es la ley esta, la F. La F que corresponde a esta que está aquí. Es similar. No es exacta, pero similar. Por eso es que podemos aplicarla. Ahora, aquí sería, como aquí lo expliqué, Y negado y Z va a salir. Es decir, va a estar fuera. Y dentro de paréntesis van a quedar las variables que acompañaban a ese elemento en común. Es decir, X y negado la acompañaba a Z. Si saqué esto, me queda la X. La X era la que acompañaba a estos elementos en común. Más, ahora aquí, saco Y negado Z y me va a quedar X negado, porque es un factor común. Ya lo tengo esto entre paréntesis más X por Y por Z negado. Ahora, de aquí entre paréntesis reviso si puedo aplicar una norma. Y si se dan cuenta, X más X negado es la ley que tengo con la letra I, que me dice que toda variable más su variable negada es igual a 1. Quiere decir que esto se transforma en 1. Y me queda Y negado Z por 1 más X por Y por Z negado.
así es como me queda la función. Después me pongo a revisar a ver si puedo ejecutar otra operación, pero si se da cuenta, ni siquiera puedo realizar un factor común porque no hay un elemento en común aquí fijo. Aquí tengo y negado, pero aquí está la y pero sin negar. Y aquí está z, pero aquí está la z sin negar. Por lo tanto no puedo realizar la operación. Entonces, como ya no puedo ya disminuir más, procedo a realizar la operación. Las líneas de conexión para x, la línea de conexión para y la línea de conexión para z. Luego coloco la compuerta. Y negado z es una compuerta de multiplicación, es decir, es esta. Y es entre y negado y z. Aquí está y, la coloco y como es negado tengo que colocar la compuerta de negación. Luego está z aquí, hago la conexión de z con la compuerta. Ok. Luego tenemos x, y, z negado. Y una compuerta puede ser de 3 entradas. Entonces la coloco. X por y por z y coloco la compuerta de negación para que sea esto. Z negado. Y aquí tengo mi compuerta de 3 entradas. Luego ambas se unen por una suma, que aquí la tenemos. Por aquí va a entrar y negado por z y por aquí va a entrar x y negado por z negado, y aquí está la función. Esta es una compuerta, este es un circuito más reducido que lo que hubiésemos hecho trabajando con este. Ok, y al tener este circuito generaría esta tabla de la verdad. Recuerde que es una tabla de la verdad de 3 letras, y, z y x. Por lo tanto sería 2 a la 3, y 2 a la 3 son 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Luego de 4 pasan a ser 2. 1, 2 para falso, 2 para verdadero, 2 para falso, 2 para verdadero. Y luego la misma sería de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Y negado significa lo contrario de y. Si aquí hay 4 ceros, 4 1, ahora va a ser lo contrario. 4 unos, 4 ceros. Ajá. Luego me está diciendo que es y negado por z. Entonces y negado por z es 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. En realidad basta con que haya un 0 para que sea 0. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 0. Aquí va a dar 0, aquí va a dar 0, aquí va a dar 0 y aquí va a dar 0, porque estas 4 son 0 y en todo número multiplicado da 0. Listo, con esto ya tengo esta parte. Ahora viene x por y por z negado, pero primero tengo que negar z. Z me dice que empezó con 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, verdaderos. Entonces z negado es lo contrario. Sería 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Aquí es sencillo porque estos están regidos por una secuencia. Ya a partir de aquí las secuencias cambian, no son definidas. Varía de acuerdo al estado que mantiene. Ajá. Y lo siguiente es una multiplicación. Recordando que si es una multiplicación con que hay un 0 en una de las 3, implica que el resultado va a ser 0. Entonces analizamos, tenemos x, aquí es 0. Ya con esto ya sé que el resultado es 0. Vamos con la siguiente. X es 1, pero y es 0. Ya el resultado pasa a ser 0. La siguiente. X es 0. El resultado pasa a ser 0. Aquí tengo a x1, pero ya al multiplicarla con y, que da 0, el resultado me da 0. Ajá. Aquí tengo 0. Y al multiplicarse con 1, y ya, aquí está 0. Ya de por sí, 0. Ajá, aquí está 1. Se va a multiplicar con y, es 1 también. Y va a multiplicarse con z negado, es 1. El resultado es 1. Aquí tenemos a 0, el resultado pasa a ser directamente 0. Y aquí tenemos a 1, ok. Va a multiplicar por y, entonces 1 por 1, 1. Sigue siendo 1. Y vamos con z negado, pero aquí multiplica por 0, el resultado es 0. Ya lo que queda es la suma de
de y negado, es decir, donde vamos a buscarlo, de este, de y negado z con y negado z con x por y por z negado. Voy a marcarlo aquí para que sea más fácil de visualizar. Sería de aquí, de y negado z por x por y por z negado, y negado z por x por y por z negado. Esta sería lo que hay que multiplicar entonces, o sumar, disculpen. Entonces 0 más 0 da 0, 0 más 0 da 0, 1 más 0 da 1, 1 más 0 da 1, 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 0 y 0 da 0, y 0 y 0 da 0. Y esta sería la tabla de la verdad. Esta salida que está acá es la salida que generaría este circuito. Eso es todo en esta clase.